Bueno, en esta primera instancia vamos a hablar del radicalismo. Decíamos el radicalismo de Córdoba. ¿Qué está pasando? ¿Hay internas? ¿Van a ir todos juntos? ¿Van a ir separados? Bueno, nos acompaña Martín Lucas, secretario general del Comité Provincia del Radicalismo aquí en Córdoba. ¿Cómo está, Martín? Gracias por venir. Muy bien, buenas tardes. Gracias, Pepe, por la invitación. Al contrario. Bueno, Martín, contame un poco, ¿qué está pasando dentro de la... ¿Hay elecciones internas el 3 de agosto? Hay elecciones internas el 3 de agosto como corolario de una situación por la que atravesamos desde que comenzó este gobierno nacional y donde algunos entendíamos que naturalmente el radicalismo iba a ser una fuerza de oposición en la Argentina por sus posturas históricas y además porque la gente lo había puesto a través del voto popular en esa situación. Bueno, empezamos a advertir que había sectores, la mayoría de la representación en el Congreso de la Nación, que no optaba por eso que nosotros pensábamos que era natural, y empezaron a generar algo que después se le llamó colaboracionismo. Bueno, comenzó a partir de ese momento una lucha también en Córdoba por tratar de ordenar y vertebrar a los sectores que mantenemos esa visión crítica con quienes nos representaban. Una visión crítica con el gobierno nacional, un gobierno que entendemos de mucha crueldad, Pepe, y que retrae derechos permanentemente, fundamentalmente un embate a los derechos de la salud. Uno puede advertir lo que ha sucedido con los medicamentos oncológicos, con los tratamientos paliativos para los enfermos terminales, cosas que uno no entiende cómo está el abandono del Estado en esos momentos y que el ajuste se asienta sobre sectores que para el radicalismo, históricamente para el radicalismo, son sectores que el radicalismo ha apoyado. El financiamiento educativo, de la educación superior, bueno, advirtiendo que, por ejemplo, el mayor peso del ajuste no lo terminó pagando la casta, sino que lo terminaron pagando los jubilados en la Argentina. Entendemos que eso va a venir reforzado en el futuro, y queremos que la representación que tenga el radicalismo en el Congreso de la Nación, bueno, en este parteaguas, sea una representación auténtica de estos valores que nosotros entendemos que representan al radicalismo de origen. Al radicalismo de origen, podemos decir así. Creo que al radicalismo le hace falta volver a esas fuentes, volver a mirarse en su historia, que de esa manera se va a recuperar después de haber estado diluyendo su ideología con por lo menos desde 2015 a esta parte. Bueno, y aún hoy, como vos señalabas, digo, el hecho de que hay muchos todavía dirigentes de radicalismo que coquetean o con el macrismo o con el mileísmo hoy, que no saben, entonces la gente, el votante genuino de ustedes, no sabe a dónde referenciarse. Ese es el análisis, Pepe. Hoy la gente mira el radicalismo y no sabe qué es el radicalismo. Partido que tiene 135 años en la historia argentina y que ha tenido gobernantes, representantes con ideas muy claras, muy fuertes. Bueno, entendemos que el camino es por allí. El espacio que vos representás tiene que ver básicamente con el sector del alfonsinismo. Con el sector del alfonsinismo. Toda mi vida, 35 años militando en el radicalismo y siempre en el mismo sector, en el alfonsinismo y con Carlos Becerra como referente. Y dentro de lo que es el esquema del radicalismo, ¿qué otro sector estaría en la misma sintonía que ustedes y no avalando cuestiones como referentes de sectores que hemos logrado, como les decía, vertebrar una oposición a algo que venía muy fuerte dentro del partido, que es el del oredismo y los sectores que lo acompañan, las figuras del ex intendente Ramón Mestre y del ex diputado nacional Fernando Montoya. A partir de allí se fue generando algo que por ahí nos supera, porque yo siempre digo que hoy el radicalismo lo sostiene la gente grande, sobre todo en el interior. Hay mucha cantidad de dirigentes, de militantes que no aceptan que el radicalismo tome esta postura o que se convierta en un partido de derecha. ¿Es inevitable la elección, la interna del 3 de agosto? Me parece que porque tiene esta profundidad es inevitable, porque no es una interna por los cargos, es una interna por rescatar al partido de algo donde entendemos no debe estar, que es representando los intereses de la derecha argentina, del poder concentrado. ¿Sí? Uno podría ya suponer que entonces no habrá una especie de Juntos por el Cambio. Bueno, a ver, hay dos sectores dentro del partido, nosotros nos oponemos porque entendemos que este es el momento en el que el radicalismo, aún perdiendo, necesita de esta purificación, si se quiere,
como para comenzar un camino de recuperación. Pasa en todo el país, ¿no? Las mujeres el fin de semana pasado en La Pampa sacaron un documento muy contundente con una posición muy parecida a la que nosotros defendemos en Córdoba. Pareciera hoy, con esto tengo que ir cerrando el bloque, pero pareciera hoy que peronismo y radicalismo se han ido diluyendo en el tiempo, cooptado tal vez por estas nuevas versiones de derechas y de izquierda. Sí, yo coincido plenamente. No sé si sí, cooptados a lo mejor es porque ha cambiado la realidad, porque cuesta defender siempre los mismos valores, los mismos principios. Bueno, sí, digamos, la característica del sistema político en la Argentina era que tenía dos partidos de centro-izquierda. Bueno, cuando venían las opciones de derecha también tomaban de esos partidos, y así ocurrió en la década del 90 con una etapa neoliberal con el menemismo, parte del peronismo allí, y a lo mejor en mayor o menor medida el cortito tiempo que estuvo gobernando la alianza posterior a ese menemismo, con algunas posturas también similares. Martín, bueno, muchas gracias. Obviamente que estaremos atentos a si el proceso continúa. Creo que ese exiguo también son pocos los tiempos. El 3 de agosto es la interna, sí, donde vamos a convocar a los radicales a que tomen una decisión, una postura, si quieren, un radicalismo que apoye este gobierno nacional o, como pensamos nosotros, un radicalismo que sea oposición en la Argentina. Muchas gracias, Martín. Gracias, Pepe. Martín Lucas ha pasado dentro de lo que es el escenario del radicalismo, especialmente cordobés, con proyección nacional, para ver qué pasa el próximo 3 de agosto.